En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, reunidos para celebrar nuestra fe, nos disponemos a la escucha de la palabra de Dios, que como siempre quiere iluminar nuestra vida, a la comunión del cuerpo de Cristo para seguir creciendo también en nuestra fe. Nos unimos en oración unos por otros, seguimos haciendo esta gran cadena de intercesión, sobre todo por aquellos que no la están pasando bien. Oramos por los enfermos, por sus familias, por quienes los cuidan, por quienes están también ya desgastados y preocupados por ellos. Pensamos también en las familias que han perdido un ser querido en estos días y en este año tan difícil que la crisis provocada por la pandemia nos ha tocado vivir. Le pedimos a Dios que a cada uno de nosotros nos ayude a seguir creciendo en la esperanza de que su intervención divina siempre nos salvará, siempre nos hará estar en un mejor lugar y con mejor actitud ante la vida. Nos unimos en oración por el eterno descanso de Jaime Díaz de Rivera, a 19 años de haber fallecido. También oramos por María Paz Carrera Hernández, por Emma Esther Carballido, por Leopoldo Romo, por Irene Caso, por Jorge Carlos Tobar, por Constantino Vicente, por Teresa Corona, Francisco Morales, Alberto Mendoza, Domingo Vega, a 1 año de haber fallecido, de Cristina Andrade Martínez, a 8 días de haber fallecido. También oramos por todos los enfermos. Hoy nos unimos en oración por María Teresa Lujano Farías, por Asunción Barragán, por Claudia Robles, por Óscar Pérez Vázquez. Y también siempre hay motivos en nuestra vida y en nuestro día para darle gracias a Dios por el nuevo día que comienza, por los dones que a lo largo de nuestra vida hemos recibido, por el don de la vida, por el don de la fe y tantas bendiciones que nos va enviando. Y hoy de manera especial nos unimos a la acción de gracias de Carlita Martínez Rosas. Oramos por ti, Carlita, le pedimos a Dios que te bendiga, que te acompañe, que te proteja y que te haga feliz todos los días de tu vida junto a tu familia. Con estos sentimientos, con estas intenciones, con lo que hay en nuestro corazón, vamos juntos a participar de nuestra Eucaristía. Invoquemos primero la misericordia y el perdón de Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que, cuantos creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas entre los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios,
nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. ¿Todos? El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Todos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Todos, el Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Todos, el Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. Resucitó Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció de todos los hombres. Todos, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Queridos hermanos, hermanas, como siempre, la palabra de Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Como siempre, Dios mismo, a través de su palabra, quiere iluminar nuestra vida, quiere ayudarnos a crecer en la fe, quiere ayudarnos también a entender mejor la vida de la Iglesia y quiere ayudarnos a permanecer firmes en nuestra fe y en nuestra esperanza y en el seguimiento de su Hijo Jesucristo. Hoy, en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos un relato que marca y que cambia en mucho, o aporta también en mucho, la forma de ser de la Iglesia. El relato empieza así. Se dan cuenta algunos discípulos que al estar predicando la palabra, descuidaban la atención
de los más pobres, descuidaban la atención de las viudas, por ejemplo, que era el signo de la pobreza en tiempos de Jesús y sus discípulos. Y empiezan a organizarse entre ellos y empiezan entonces a elegir a hombres, como dice la primera lectura, de buena reputación, gente de fe, llenos del Espíritu Santo. Oran por ellos, les imponen las manos y los designan como administradores de los bienes que tenían destinados para la ayuda de los más pobres. ¿Qué es lo que nos quiere decir con todo esto, con este relato? ¿Qué es lo que nos quiere decir la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles? Bueno, antes ya les había comentado que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va narrando la historia de la iglesia una vez que Jesús subió al cielo. La historia de cómo la iglesia va creciendo, de una iglesia de los apóstoles. Y son los mismos apóstoles quienes empiezan a organizar la iglesia en diferentes ministerios. Esto es bien importante. Es bien importante porque también creo que en nuestra iglesia, durante mucho tiempo, durante muchos siglos, perdió lo que hoy estamos escuchando, la ministerialidad. La iglesia en muchos años y en mucho tiempo estuvo centrada únicamente en los sacerdotes. Y la iglesia la identificábamos, o la identificamos, todavía algunos la identifican, la iglesia es el padre, el cura, las monjas, el papa. Y es una idea totalmente equivocada y es una idea incluso contra la misma palabra de Dios y la misma experiencia de la iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia ministerial y cada uno de nosotros, desde el bautismo, pasamos a pertenecer, a formar esta gran iglesia. Ahora, ¿a qué nos invita este texto? A participar en nuestra iglesia, a crear ministerios de servicio a favor de la iglesia. Los ministerios, el ministerio significa eso, servicio. Y hay muchos campos en los que la iglesia tiene que abrirse todavía. Y tenemos ahí todos nosotros la responsabilidad de ser creativos, de ser valientes, de ser propositivos, de sacudirnos aquellos esquemas y sacudirnos también aquellos dimes y diretes y señalamientos que otros pueden hacer para poder participar en la iglesia de Jesús. Y así hacer una iglesia ideal como la que nos presenta la primera lectura. Una iglesia en la que todos participan, una iglesia en la que todos van creciendo, de que la misma iglesia va creciendo. Pero ¿por qué crece? No solo por los apóstoles, sino por la participación de otros más. En esa medida, también nuestra iglesia superará muchos errores con nuestra participación. En esa medida, también nuestra iglesia podrá presentarse de mejor manera ante los demás. Oigan, a ver, esto lo hacemos hasta en casa, ¿no? Vaya, y que no lo haga en casa, pues que se lo sacuda y que lo empiece a hacer. Pero ya no es únicamente la mamá la que hace todo en la casa. O no debería ser así, por supuesto. Lava, plancha, limpia, barre, trapea y todo. No. Los hijos tienen que participar. El esposo tiene que participar. Ya no es también la sociedad en su conjunto así. Cuando le dejamos, por ejemplo, la dirección del país a unos cuantos políticos, pues por eso nuestro país está en picada. Por eso nuestro país está decadente. ¿Por qué? Porque no tenemos participación política, porque no nos atrevemos a levantar nuestra voz y argumentar nuestras ideas y nuestros propósitos. Cuando no participamos, entonces tampoco nos quejemos. Llévate la vida en paz o llévate la vida en medio de la mediocridad.
El texto de la primera lectura es una invitación a la participación y es una invitación a ser comunidad, es una invitación a ser familia, es una invitación a renovar nuestros viejos esquemas que no nos permiten ir avanzando e ir creciendo e ir haciendo una vida mejor. A uno le tocará barrer, ¿no? San Pablo lo dijo con una imagen hermosa, la imagen del cuerpo. La mano no debe estar enojada porque no es pie, ¿no? La mano tiene sus propias tareas, los pies sus propias tareas, la cabeza su propia tarea, el corazón, cada uno. Somos diversos, pero en esta diversidad tenemos que formar un mismo cuerpo. Y esto de verdad es hermoso y ojalá le podamos dar vueltas en nuestra reflexión. La vida nuestra debe ser una vida de participación. La vida en comunidad, la vida en la iglesia debe ser de servicios y debe ser ministerial. En el Evangelio escuchamos también hoy el relato de San Juan de cuando después de la multiplicación de los panes, los discípulos suben a la barca y van hacia Cafarnaúm. Ahí los embiste en los vientos y el agua, se pone terrible la cosa, la barca empieza a sucumbir, empieza a moverse. Y es Jesús el que se les aparece ahí en medio de la tormenta y les dice: soy yo, no tengan miedo. Inmediatamente después de eso ellos llegan a tierra y se sienten más seguros. También en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando nuestra barca se nos mueve mucho y sentimos que podemos hundirnos o que podemos naufragar, Jesús puede seguirse apareciendo. Necesitamos invocarlo. Necesitamos en cada momento de nuestro día invocarlo para que Él se haga presente. En medio de nuestras tristezas, de nuestras angustias, de las adversidades, en medio de las dificultades que cada uno de nosotros pueda experimentar, siempre estará Jesús diciéndonos: aquí estoy, no tengas miedo, soy yo, no te va a pasar nada. Y nos hará tocar tierra, nos hará tocar poner nuevamente los pies sobre la tierra para vivir con seguridad y para así poder compartirnos mejor con los demás. Ánimo, el Señor está con nosotros, no tengamos miedo. No tengamos miedo a la participación, no tengamos miedo a darnos a los demás, no tengamos miedo al servicio, no tengamos miedo a romper estructuras caducas que solo cansan, esclavizan, que ya no funcionan para nuestra vida diaria y en un mundo de tantas exigencias. El servicio, la ministerialidad es, por supuesto, parte integral de la vida social, de la vida relacional y de la vida comunitaria. Que el Señor nos permita que al escuchar su palabra, ahora con su presencia siempre, nos ayude a vivirla. Así sea. Permanezcan sentados, vamos a presentar ahora nuestras ofrendas y con nuestras ofrendas presentamos también nuestras intenciones, nuestras necesidades, lo que hay en nuestro corazón. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Todos, bendito seas por siempre, Señor. Que el agua unida al vino sean signo de nuestra participación en tu divinidad, tú que has querido compartir nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Todos, bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de todos mis delitos, límpiame, Señor, de todos mis pecados. De pie, por favor. Hermanos, hermanas, oremos para que nuestras ofrendas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio eucarístico y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre bueno, porque tú has enviado a Jesús para salvarnos. Él, nacido de María, es nuestro Salvador y nuestro hermano. Por eso ahora nosotros unimos nuestras voces y proclamamos el himno de tu gloria. Todos, Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, porque tú eres la fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, Padre, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que tu Espíritu Santo siga reuniéndonos para participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por todo el mundo. Te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Víctor y por todos los sacerdotes que cuidan de tu pueblo. Recuerda a nuestros familiares y amigos que ya han muerto. Te pedimos por todos los enfermos. Hoy también agradecemos el don de la vida de Carla Gisela Martínez Rosas. Ten misericordia de todos nosotros que estamos aquí reunidos para celebrar nuestra fe, para encontrarnos contigo, y así, con la Virgen María, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, porque todos somos hijos de Dios. Juntos, como hermanos, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos por ti de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, vean, Él es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que alimenta nuestra vida y hace más grande nuestra fe. Dichosos nosotros porque hemos sido invitados a este encuentro con el Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. De pie, por favor, oremos.
Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya y en la cual hemos participado, nos una cada vez más con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, le pido a Dios que los bendiga, que bendiga a sus familias, que los bendiga en sus trabajos, que les dé la paz del corazón, que a todos nos ayude a servir mejor a los demás, ahí en la casa, a participar de cada servicio y de cada labor que tengamos, que el Señor nos mueva también a participar en nuestra iglesia, a participar en nuestra sociedad, a participar en nuestro país, que no nos quedemos con los brazos cruzados, para que también podamos quitar esta mentalidad de la queja, quejarnos de todo, pero sin hacer nada. La palabra de Dios es directa. Si participamos todos, si entre todos hacemos con nuestra contribución pequeños granitos de arena, estaremos construyendo, por supuesto, una mejor familia, una mejor sociedad y una mejor iglesia, una mejor vida para todos. Que el Señor permita, con su bendición, hacer esta palabra realidad en nuestra vida. Él está con nosotros, no tengamos miedo y no rechacemos también el servicio y el ministerio de los demás. Que el Espíritu Santo nos ayude en la creatividad para seguir abriendo caminos de ministerios y caminos de servicios en nuestra iglesia, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Con esa intención le pido a Dios que los bendiga a todos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Juntos a la Virgen Santa, la Madre de Jesús y Madre nuestra, le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor nos da su fuerza, podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Un abrazo con mucho cariño para todos, que Dios los bendiga siempre y a seguirse cuidando. Gracias.